Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este En video. nuestra época, el precio del combustible es una parte importante del presupuesto familiar, y el precio del petróleo sube constantemente, provocando subidas de precios en las gasolineras. En el contexto de estos trastornos económicos, el cálculo del consumo de combustible de los vehículos personales interesa a un número cada vez mayor de ciudadanos. Todo automovilista que se precie debería saber cómo calcular el consumo de combustible de su vehículo, teniendo en cuenta que las situaciones de la vida pueden presentar muchas sorpresas desagradables, entre ellas, falta de gasolineras. Al recorrer largas distancias, pésimo estado de la calzada en la ruta, banal falta de dinero para repostar combustible y muchas otras. Todo esto puede evitarse calculando de antemano un plan de viaje, teniendo en cuenta el consumo de combustible por cada 100 kilómetros. Aunque todos los vehículos disponen de documentación que indica cuánto combustible consume la cadena cinemática en función de las condiciones de funcionamiento, estos datos fueron obtenidos por el fabricante en condiciones ideales. Por regla general, el consumo real de combustible es superior al indicado sobre el papel. Factores que afectan al consumo. La documentación del vehículo indica las características de la cadena cinemática. Sin embargo, no olvides que los datos obtenidos por el fabricante del coche son promedios. ¿Cuál será el consumo real de tu unidad? Depende de un gran número de factores, como el estado del vehículo y de la cadena cinemática. Así, al comprar un coche nuevo y rodarlo, el consumo será superior al indicado en la documentación. Tras el rodaje, se normaliza y, a medida que el motor se desgasta, vuelve a aumentar. Lo mismo ocurre con las piezas del coche. A medida que se desgastan, aumenta la fricción y, en consecuencia, el consumo de combustible. Las condiciones meteorológicas. Una temperatura ambiente baja en invierno requiere más tiempo para calentar el coche. Mientras que en verano, las altas temperaturas del aire pueden hacer que el motor se sobrecaliente. En ambos casos aumenta mucho el consumo de combustible. Comportamiento al volante. Este indicador es individual para cada conductor. No hay que olvidar que cuanto más correctas y suaves sean tus acciones con el coche, pisar suavemente el acelerador, frenar con suavidad, seleccionar correctamente la marcha y el modo de velocidad, calentar el motor, etc. Menos combustible se consumirá en el proceso de funcionamiento. Aerodinámica del coche. Al calcular los indicadores, los diseñadores tienen en cuenta el coeficiente de resistencia aerodinámica. Cuanto mayor sea este indicador, más combustible se gasta para superarlo. El usuario ordinario no puede influir en el diseño del coche. Pero es necesario saber que a altas velocidades, factores tales como ventanas abiertas, carenados mal instalados, un maletero en el techo del coche, carga fija, etc. aumentan en gran medida el coeficiente, por lo tanto, y el consumo. Uso de consumidores de energía adicionales. Cada consumidor de energía resta algo de potencia al motor. Al intentar compensar la potencia perdida, el motor se ve obligado a quemar más combustible. Los principales consumidores son aire acondicionado, ventilador, calefacción, faros, etc. El estado de las ruedas del vehículo. Este indicador puede incluir presión de aire en los neumáticos, coeficiente de adherencia, a mayor desgaste de la banda de rodadura. Menor coeficiente y, en consecuencia, mayor consumo de combustible, estacionalidad de los neumáticos correctamente seleccionada, etc. Cálculo estándar del consumo de combustible. La forma más sencilla de calcular el consumo de combustible, que puede utilizar cualquier automovilista, implica una serie de acciones. En primer lugar, es necesario llenar un depósito de gasolina. Poner a cero el cuentakilómetros y conducir el coche la mayor distancia posible. Llenar de nuevo el depósito hasta el borde y, teniendo en cuenta la gasolina que se ha vertido antes, calcular cuánto combustible se ha consumido. Tomando las lecturas del cuentakilómetros y el combustible consumido, calcular el consumo. Para ello, litros barra diagonal número de kilómetros recorridos, km, asterisco 100 igual a consumo de combustible por cada 100 kilómetros. Principales errores en los cálculos. Para excluir los errores de medición, se recomienda llevar un registro especial, en el que anotar todas las lecturas necesarias para el cálculo, y luego promediarlas. Para obtener datos más precisos sobre la cantidad de combustible repostado, puedes utilizar un bidón de medición especial. Para evitar el error del cuentakilómetros, que a veces alcanza el 10% o más,
puedes calcular las desviaciones de sus lecturas y tener en cuenta este indicador en los cálculos. Para ello, es necesario tomar las coordenadas GPS en el momento de iniciar el viaje, una vez recorridos 100 kilómetros o más, compararlas. Lecturas del cuentakilómetros con las del GPS. De la misma manera se puede calcular el error en las lecturas del velocímetro. Es muy importante calcular el consumo de combustible después de una gran distancia recorrida por el coche. Esto nos da la oportunidad de minimizar al máximo los errores obtenidos al realizar las lecturas. Así, por ejemplo, para calcular el consumo de gasolina al llenar el depósito 1 litro más que el indicador anterior, al pasar de 100 km obtendremos un indicador de 10 litros, en lugar de 7 litros. Si tomamos el kilometraje de 400 kilómetros, el consumo será de 7,25 litros cada 100 kilómetros, en lugar de 7. Así pues, un error de 0,25 litros es más preferible que un error de 3 litros. Para una mayor precisión, se recomienda tomar un kilometraje de 1000 kilómetros, ya que el consumo de combustible también será mayor con un kilometraje más alto. Los datos, una vez calculados, serán más precisos. Aplicando todos estos cálculos, no obtendremos cifras especialmente exactas, ya que de todos modos no se pueden evitar los errores en los cálculos. Pero es posible calcular el consumo aproximado en diferentes condiciones de conducción y velocidades. Cabe señalar que la mayoría de los coches modernos, equipados con ordenadores de a bordo, extraen y calculan los indicadores automáticamente, con la posterior visualización del resultado en la pantalla. De este modo, se simplifica la vida de los propietarios de este tipo de vehículos, que lo único que necesitan para obtener información es poner a cero las lecturas.